Satán es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Bienvenidas, bienvenidos a Satán es cinéfilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en este nuevo episodio os voy a hablar de una película que, si bien no es de terror, su protagonista Nicolas Cage ha participado en varias películas fantásticas y del género de terror. Os estoy hablando de Pig, del año 2021, aunque estrenada este año 2022 en España. Como siempre, recordar la estructura del episodio: hablaré del equipo técnico y las filmografías, después una zona sin spoiler y una zona con spoiler, destacando las escenas que más me han gustado y hablando un poco más en profundidad de la película. Comenzamos. En Pig, un buscador de trufas que vive solo y aislado en una zona salvaje de Oregón regresa a Portland para recuperar a su querida cerda trufera, que ha sido robada. Esta película fue estrenada en el mes de julio de 2021 en Estados Unidos y ha llegado a España en 2022 gracias a la distribuidora A Contracorriente Films, aunque llevaba en la red mucho tiempo. Fue muy tentador por mi parte verla antes de salir en el cine, porque yo tengo un problema con respecto a ir al cine. Ahora explicaré por qué. No es por el hecho de ver las películas en el cine, porque obviamente ir al cine es lo mejor que hay en el mundo, pero hay ciertas cosas que a mí no me gustan y eso lo comentaré más adelante en la crítica. Y también, como dato curioso, me voy un poco off topic, hablando de A Contracorriente Films. Hubo una vez que gané un concurso de Instagram en el que gané un pack de películas, entre ellas una película de terror llamada Alone y bueno, otra también que se llamaba Verano del 84, y resulta que anunciaron 3 ganadores, me comunicaron que yo era un ganador y al final dijeron que se habían equivocado, que en realidad solo había un ganador y que yo no era uno de los 3 ganadores. O sea que bueno, básicamente gané un concurso de Instagram y al final me dijeron que había sido un error. Gracias a Contracorriente Films no pasa nada, yo os quiero porque traéis películas muy guays como Train to Busan o Tiburón Blanco. Siempre las traen películas así de este género a España, así que se agradece. La película Pig es estadounidense, dura hora y media y está dirigida por Michael Sarnowski. Es un director de cortometrajes y esta es su película debut. Está escrita por 2 personas, Vanessa Block y el propio Michael Sarnowski. En el reparto tenemos a Nicolas Cage, que interpreta a nuestro protagonista llamado Rob. En esta ocasión voy a mencionar solo las películas que ha hecho del género fantástico, del género de terror y un poco más frikis, podríamos decir. Tenemos Asesinato en 8 milímetros, The Wicker Man, Señales del futuro, Mamá y papá, Mandy, Color Out of Space, Prisioneros de Ghostland, Willy's Wonderland, y en el año 2023 está planeada estrenarse una película llamada Renfield, que trata de un sirviente del conde Drácula. Nicolas Cage, todos sabemos que es un actor famoso, muy famoso, de Hollywood. Yo la verdad es que he visto varias películas de estas que he mencionado, de estas frikis o más frikis de Nicolas Cage. Asesinato en 8 milímetros me gustó bastante, pero le faltó un poco, digamos, le faltó escenas más perturbadoras, ya que el tema que trata es el snuff y bueno, se ve que los productores quisieron hacerla un poco más light, cosa que para mí le quitaba muchos puntos, pero aún así me gustó mucho. Y luego vi Willy's Wonderland, que estuvo bien, pero podía haber sido mejor. Luego, para quien no lo sepa, Nicolas Cage, a pesar de que sea un actor famoso de Hollywood, últimamente, estos últimos años, ha participado en películas bastante cutres, que si las buscáis por internet podéis ver que tienen notas infames, son serie B, incluso serie Z, bueno, igual serie Z, no me atrevería a decir serie Z, pero serie B seguro, como por ejemplo Desaparecidos sin rastro, que en Film Affinity mismo tiene un 2,3, o sea que os podéis imaginar la calidad de las películas. Es un caso similar al de Bruce Willis, que es un actor que prácticamente todos conocemos, participa en películas como La jungla de cristal, pero que estos últimos años ha participado en películas como Cosmic Sin, que
Bueno, nadie la conocerá, pero vamos, tampoco es necesario que nadie la conozca, y que están destrozadas tanto por crítica de la prensa como por crítica de usuarios. Después tenemos a nuestro otro protagonista, Amir, que lo interpreta Alex Wolff. Alex Wolff es conocido por participar en películas como Hereditary, como Mi amigo Dahmer o como la película de M. Night Shyamalan, Tiempo. Yo he visto estas 3 películas y me gustaron todas, aunque Mi amigo Dahmer me parece que es un poco decepcionante. Hereditary me gustó, pero tampoco me parece la gran obra maestra que ponen, que dice la gente que es. Y Tiempo pues me pareció guay, aunque hay algunas escenas ridículas, pero fue bastante interesante y el concepto era súper chulo. Después tenemos a Adam Arkin, que hace de Darius, el padre de Amir, que ha participado en Halloween H20 y en Mandíbulas. Mandíbulas es una película que yo vi de pequeño y sinceramente me decepcionó. Yo soy gran fan de las Monster Movies, si me conocéis ya en este podcast lo sabréis, y sinceramente no recuerdo por qué, pero me pareció decepcionante. Yo creo que era porque apenas había muertes o apenas salía el monstruo, a pesar de que era una película con presupuesto, con mucho presupuesto, una película tomada en serio, pero para mí fue una Monster Movie sin más. Y finalmente tenemos a otros 2 personajes. Tenemos al chef Finway, interpretado por David Nell, y a Edgar, interpretado por Darius Pierce. Tenemos a 5 personajes. Tenemos a Rob y Amir, que son nuestros protagonistas. Rob es el cazador de trufas que tiene la cerdita, y Amir es un chico joven rico de ciudad que tiene un negocio, el negocio de conseguir trufas para venderlas en la ciudad. ¿Cómo las consigue? Pues a través de Rob, que Rob tiene una cerdita que tiene mucha habilidad para encontrar trufas, y pues Amir paga a Rob para que le consiga trufas y así Amir pueda revenderlas. Después tenemos a Darius, que como he dicho es el padre de Amir, que es un empresario que tiene restaurantes dedicados también pues a las trufas. Y finalmente tenemos otros 2 personajes, como he dicho, el chef Finway y Edgar, que son 2 personajes que serán bastante importantes en esa búsqueda de la cerdita robada. Finalmente en la fotografía tenemos a Patrick Scola y en la música a Alexis Grapsas y Philip Klein. No tienen ninguna película destacable en su hacer, por lo tanto no hay nada más que destacar. El último dato que se conoce en cuanto a la recaudación es que recaudó 3,8 millones de dólares. En cuanto a premios, ha tenido muchos premios, tanto del sindicato de directores como del Critics' Choice Awards y demás premios, y la recepción de la crítica de usuarios ha sido muy positiva. En Film Affinity tiene un 6,2, en IMDb un 6,9 y en Letterboxd un 3,8 sobre 5. Quiero comenzar esta zona sin spoiler diciendo que yo esta película, la verdad, no sabía qué esperar de ella. Lo único que conocía era la sinopsis, que es un cazador de trufas que ha perdido a su cerda porque se la han robado, y la imagen de Nicolas Cage, bastante viejo, con barba, como un señor ahí del bosque, muy en su mundo, y bueno, pintaba interesante, pero a mí me daba miedo porque sabía que la película iba a ser lenta. Y hay 2 tipos de películas lentas. Las películas pretenciosas, con planos alargados hasta la saciedad, que tú la ves y te duermes en vivo, o películas lentas que realmente tienen un buen guión y entretienen constantemente, te mantienen pegado a la pantalla, y esto es lo que pasa con Pig. Estamos ante un drama con ciertos momentos cómicos en el sentido de que hay algunos diálogos, algunas situaciones que se producen que hacen bastante gracia, en el sentido de que nuestro personaje Rob es una persona rara, no tiene ni teléfono ni sabe usarlo, por ejemplo, no está adaptado a la sociedad moderna ni a la ciudad. Entonces, una vez le roban la cerdita, porque esto no es spoiler ni nada, esto lo dice la sinopsis, emprende su búsqueda y se dirige a la ciudad gracias a su amigo, a su compañero Amir, que es el rico de ciudad que le utiliza para conseguir esas trufas gracias a su cerdita. Entonces le dice: si tú quieres trufas, yo quiero a mi cerdita. Es decir, sin mi cerdita no hay trufas, así que ayúdame a buscarla. Entonces se dirigen a la ciudad y bueno, vemos como Rob es un inadaptado, no está acostumbrado a esa modernidad de la ciudad, él está adaptado al bosque y a su cerdita. Entonces hay situaciones pues que producen un poco de gracia, algunos diálogos. También añadir que la historia se divide en 3 actos, en 3 capítulos, que no es que te los imagines tú, que los pienses tú, es que literalmente te los dice la película. Comienza con el capítulo 1, con una sobreimpresión, un título, te lo pone capítulo 1, luego capítulo 2 y luego capítulo 3, que ya sería el tercer acto.
visto. Me parece que es una película original, toca temas como nuestra perspectiva hacia los animales, en el sentido de que, por ejemplo, hay mucha gente que no comprende que una mascota podemos tratarla como si fuera nuestro hijo, pero hay gente que realmente sus hijos son sus mascotas, y eso hay que entenderlo, en el sentido de que obviamente no es lo mismo un animal o un perro que un humano, obviamente no, pero el cariño que se puede tener puede ser similar, y eso hay gente que no lo entiende. Entonces me parece muy guay que esta película haya tratado ese tema, porque realmente Rob, el personaje de Nicolas Cage, ama a su cerdita, la ama como si fuera su hija, ya que es lo único que tiene en esa casa del bosque. Está solo, vive solo y es lo único que tiene. Entonces me parece que hayan tocado eso, o que hayan dado visibilidad a ese tema, me parece muy interesante. Yo también soy muy amante de tener mascotas, tengo mascotas, y obviamente les quieres como si fuera un hijo. Prácticamente lo que les pasa a ellos te duele a ti también, y obviamente no es en absoluto ni un objeto ni nada parecido. Eso es lo que trata de transmitir esta película, el hecho de que a veces los animales son tratados como si fueran puros objetos, como seres reemplazables, y no es así. El vínculo emocional que se tiene con una mascota es algo que solo lo entiende pues quien tiene una mascota, aunque obviamente habrá gente que tenga una mascota como si fuera un objeto, pero esa gente, sinceramente, yo no sé para qué tiene una mascota. Cuando tienes una mascota es porque realmente la amas y la quieres. Y también trata otros temas como la superficialidad de la gente. Hay una escena que luego comentaré en spoiler, se muestra cómo en la sociedad todo es imagen, todo es quedar bien, todo es superficialidad, y me parece que a través de los diálogos transmiten algo al espectador, consigue lanzar esos mensajes y lo hace realmente bien. Además también trata temas como el pasado, el presente y el futuro. Habla de los sueños, habla de las proyecciones de vida, de lo que queríamos en el pasado y qué somos ahora y qué queremos ser en el futuro. Obviamente todos estos temas los tocaré específicamente en la zona con spoiler, así que para quien no lo haya visto, que sepa que se va a encontrar estos temas, y cuando la vea que esté atento, porque verá que todos estos mensajes le van a llegar. Es una película técnicamente impecable, aunque me pareció curioso que al principio, en cuanto al tema de la fotografía, durante la noche se ve todo con muy poca luz. Cuesta ver bien lo que pasa en pantalla, pero eso realmente es un poco lo que viene siendo realista, porque hay veces que vemos escenas nocturnas donde los personajes son iluminados por una luz que no responde a la lógica. En este caso, durante la noche no se ve casi nada, no se ve nada nítido, sobre todo en el momento en el que le roban la cerdita, porque sucede de noche. Y además yo he notado una cosa, y es que, y ya no lo he notado solo en esta película, sino que lo he notado cuando veo una película en mi televisor y veo otra película en el cine, en la pantalla del cine, se puede diferenciar claramente las pantallas digitales con las pantallas de cine con proyector. Y yo he notado que las pantallas de cine con proyector son menos nítidas. Además que supongo no, obviamente el material de las pantallas del cine es diferente. Entonces es verdad que la calidad, no la calidad de imagen, sino la imagen se ve de forma distinta. A mí personalmente yo estoy tan acostumbrado a las pantallas digitales, las pantallas de un televisor, de un ordenador, un monitor, que me gusta más la calidad o la imagen en esas pantallas. Pero obviamente ver una película en el cine es espectacular, también depende de la película, porque hay películas que tampoco hace falta verlas en el cine. Y ahora más tarde en zona con spoiler hablaré un poco de lo que he dicho, de que no sabía si verla en el cine o llamar a Jack Sparrow para verla en mi casa. Además hay una cosa a destacar, y es que no recuerdo prácticamente nada de música. Sinceramente no sé si tenía ni siquiera banda sonora, porque no recuerdo nada, ni siquiera en las escenas más dramáticas suena música. Y esto no lo digo como algo negativo, es que obviamente fue intencionado, es una forma de narrar y no hace falta meterle música a todo para que algo sea dramático, y en este caso lo consigue. Esa ausencia de música intencionada intensifica el drama de la película, intensifica esas situaciones en las que el espectador debería sentirse triste, alegre o cualquier sentimiento que quiera transmitir la película. Entonces me parece que la ausencia de música funciona muy bien en esta película. Añadir finalmente en esta zona sin spoilers que la caracterización del personaje de Rob, tanto en actuación como en dirección de arte y en vestuario, me ha gustado muchísimo. La verdad es que el personaje está muy conseguido, es un personaje peculiar, memorable, y que además tiene mucha personalidad, tiene un mundo interior que poco a poco vamos descubriendo a lo largo de la película a través de los diálogos, y al final acabas cogiéndole cariño al personaje. Entonces me parece que funciona
funciona muy bien y que es un personaje muy bien escrito, muy bien pensado. Además, las actuaciones son buenísimas y también añadir como detalle extra que el personaje de Rob me recuerda al protagonista de Willy's Wonderland. Para quien no haya visto Willy's Wonderland, al principio en las filmografías he comentado que yo la vi y me gustó. Básicamente es una copia del juego Five Nights at Freddy's, que bueno, para quien no sepa lo que es un juego de unos animatrónicos que atacan durante el turno de noche en un restaurante y básicamente hicieron una película sobre eso, un poco copia, y en ella participó Nicolas Cage. El caso es que el personaje de Nicolas Cage en Willy's Wonderland es mudo. Entonces yo al principio de la película pensé, a ver si Rob va a ser igual, va a ser mudo, no va a hablar. Y no, sí que habla. Y vaya que sí habla. Y de esto hablaremos en zona con spoiler porque voy a analizar escenas más específicas donde se transmiten estos mensajes que he tocado al principio, que he dicho que trata al principio esta película. Mi nota sería un 8/10 porque me ha gustado mucho. Es una película lenta, pero que consigue mantenerte pegado a la pantalla todo el rato. Y eso es algo muy importante en una película lenta. Porque si es una película lenta, pero está bien escrita, es entretenida y te mantiene pegado a la pantalla, ok. Pero si es una lenta pretenciosa... Yo sinceramente con ese tipo de películas no puedo. Y menos mal que no es el caso de Pig, ya que estamos ante una gran película. Gracias a quien haya llegado hasta aquí. Si no habéis visto la película, os recomiendo verla ahora mismo. Y si habéis visto la película, espero que os haya interesado esta parte sin spoiler y pasamos a la zona con spoiler analizando escenas de forma más específica. Nos escuchamos en el siguiente segmento. Rob comienza la búsqueda de la cerdita dirigiéndose a la ciudad. En esta ciudad hay varias zonas que él conocía porque él tiene un pasado, pero al principio no conocemos ese pasado, no sabemos realmente quién es Rob, dónde vivía antes de vivir en los bosques, pero bueno, se dirige a buscar a Edgar, le pregunta que dónde está su cerdita. Edgar es un señor que trabaja en un restaurante, pero que además tiene una especie de sótano donde realizan peleas clandestinas y apuestas. Rob entonces realiza una de estas peleas. Tenemos una escena donde Rob se pelea con uno de los luchadores que apuestan para esas peleas. Yo sinceramente esta escena no la entendí demasiado. Creo que la relación que tiene Edgar con Rob es que se conocían de antes, trabajaban antes juntos. El caso es, realiza esa pelea, le meten una paliza a Rob y se queda con la cara toda ensangrentada. De ahí pasamos a una escena en la que Amir y Rob hablan en un apartamento donde descubrimos que Rob era un chef. Y ese chef había realizado una cena a los padres de Amir. Unos padres que siempre se peleaban, pero aquel día en el que Rob les hizo la cena, volvieron a casa sin discutir y dice que fueron realmente felices. Aquí he de contar una anécdota personal y me quiero referir al tema de ver películas en el cine, ¿no? Yo soy una persona que necesita mucha concentración al ver una película, ya sea una película llamada Tiburones en el espacio, ya sea El Padrino. A mí me da igual. Yo para ver una película necesito concentración y no se puede romper, digamos, la tensión dramática de la escena, o no me gusta romper esa tensión dramática. Cualquier interrupción, hasta una mosca, me molesta. No se puede romper en ningún momento el ritmo, la tensión. Y a mí que me interrumpan en una escena en específico ya me descoloca, me desconcentra. Y da la casualidad que estaba en el cine y había una señora, lo siento si esa señora llega, que estaba todo el rato, media película con el puñetero abanico, cuando el cine en sí tenía aire acondicionado, pero es que estaba a mi derecha y yo estaba escuchando todo el rato en mi oído derecho un abanico. Claro, imaginaos un ruidito constante del abanico mientras ves esta película que es de ritmo lento, no hay escenas, digamos, de gran impacto auditivo. Es decir, no puede el sonido de la película tapar sonidos físicos externos. Entonces hay mucho silencio. Como he dicho, hay ausencia de música en esta película. Y os juro que había una señora a mi lado que no paraba con el abaniquito del carajo. Y justamente en la escena del apartamento, pues esa señora estaba ahí con el abanico, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Y yo la verdad es que me desconcentré. Entonces me perdí un poco en esa conversación en la que Amir le comenta a Rob que Rob fue el chef de esa cena
escena en la que sus padres acabaron, sin pelearse, siendo felices. Entonces, claro, me perdí un poco del storyline. Menos mal que luego ya entendí un poco por dónde iban los tiros, en el sentido de que entendí que los padres de Rob pues fueron felices gracias a la cena que le hizo Rob, porque luego eso es un motivo muy importante que se desarrolla más adelante en la película. Pero bueno, menos mal que tampoco me perdí la escena entera y más o menos entendí de qué estaban hablando. Pero es lo que digo yo, soy muy tiquismiquis con el tema de ver películas. Necesito escuchar y entender perfectamente cada diálogo porque me gusta, simplemente porque lo necesito. Y bueno, básicamente ese es el problema que tengo yo en el cine, y es que la gente hace mucho ruido. Menos mal que en el cine en el que estaba nadie estaba comiendo ni nada, pero el sonidito de las palomitas, el sonido, bueno, sobre todo la gente con el teléfono móvil, de verdad es que no puedo entender la gente cómo tiene tal grado de nomofobia, que en teoría, bueno, tengo entendido que la nomofobia es el miedo a estar sin el móvil, el miedo irracional a no tener el teléfono móvil. Gente que parece que no entiende que ver una película es algo que no se puede interrumpir, al menos para mí, tienes que verla toda seguida. Y hay gente que en el cine pues se la suda. Además, la típica gente que pone el brillo a toda hostia e ilumina la sala que parece eso, yo que sé, una discoteca, pues yo de verdad que no lo entiendo. Y ese caso también me sucedió durante la proyección de Pig. Una señora ahí con el móvil a toda hostia, de repente lo encendió, que iluminó aquí, iluminó a todas las salas que había en el cine. Entonces, bueno, a mí esas cositas son las que me molestan un poco de ir al cine y de que acabé prefiriendo ver películas en casa a verlas en las salas de cine, porque la gente no sabe comportarse, no sabe respetar y no para de hacer ruiditos. Y bueno, ya no hablemos de la gente que comenta las películas. No hablemos porque esto da para un podcast entero. Así que bueno, ya me estoy desviando, pero nada, quería aclarar el tema que he dicho al principio de que ver las películas en el cine es genial, pero también tiene sus inconvenientes. Creo que esto es algo con lo que podéis coincidir conmigo. Bueno, continuamos en la escena del apartamento y pasamos a una escena en la que el chef Rob se reencuentra con el chef Pingway, que tiene un restaurante de trufas y de comida exótica. Ahí vemos como Rob le comenta que, bueno, obviamente le dice que dónde está su cerda, porque él lo sabrá, porque ahí es donde están, digamos, importando esas trufas y vendiéndolas a los consumidores en ese restaurante de lujo. Y vemos como Rob deconstruye su mundo interior, el mundo del chef Pingway, ya que le comenta que el chef Pingway en realidad no quería ser un chef. Que sí, que es verdad que trabajó para Rob 2 meses, trabajó cuando era joven, pero él en realidad quería ser director de un pub o quería regentar un pub y al final pues acabó siendo eso. Y Rob le dice que todo es falso, que no le importa a nadie y que realmente no se fije tanto en la imagen que da a los demás, sino que se fije en su persona. Entonces, digamos que le deconstruye toda la imagen, todo ese pensamiento que tiene el chef Pingway sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro. Entonces, eso me refiero que nos hace reflexionar sobre lo que queríamos ser, sobre lo que somos ahora y sobre lo que queremos ser en el futuro. Y con el chef Pingway eso lo consigue. Y al final, bueno, vemos como el chef Pingway se queda con una risita tonta, una risita incómoda, se queda como todo rayado y al final le comenta quién tiene a su cerdita o quién puede darle otra pista de dónde está su cerdita. Esa persona es el padre de Amir. Os recuerdo que Amir era el chaval joven que estaba importando esas trufas para revenderlas en la ciudad. Entonces Rob se cabrea con Amir porque dice, coño, ¿tú sabías que era tu padre quien tenía mi cerda? Porque, vamos, eres un Judas. Básicamente le dice eso. Entonces Rob, por su propia cuenta, se dirige al padre de Amir, llamado Darius, y básicamente Darius le dice que le paga mucho dinero si se va de aquí, que le compra otro cerdo, otra cerda, pero Rob no, Rob quiere a su cerda, no quiere un cerdo o una cerda para conseguir trufas, quiere a su cerda original. ¿Por qué? Porque tiene un afecto, tiene un cariño hacia ella. Aquí se demuestra el amor que se tiene hacia las mascotas. No son objetos, son animales, son seres vivos, seres con los que tenemos vinculación emocional. Y eso me parece otro de los mensajes que transmite esta película y que me parece maravilloso. Después pasamos a una escena muy impactante, ya tirando hacia el final, en la que Rob le prepara junto a Amir y a su padre Darius una cena. Pero cuando Darius comienza a comer, llora. ¿Por qué? Porque la mujer de Darius se suicidó. Como os he dicho antes, en el apartamento Amir
Amir le comenta que sus padres eran infelices, pero que gracias a la cena de Rob, del chef Rob, ellos fueron felices. El problema es que su madre se suicidó, entre comillas, porque vemos una escena en la que en realidad la madre está en coma. Entonces, bueno, volviendo a la escena de la cena, vemos como Darius está cenando junto a Rob y Amir y Darius empieza a llorar. ¿Por qué? Porque esa misma cena es la cena que le hizo en su momento cuando esa pareja, cuando Darius y su mujer fueron felices. Entonces, claro, obviamente eso le evoca memorias de su mujer, le destroza por dentro, bueno, pero no le destroza, realmente le apena, ya que le recuerda esa cena a su mujer. Y Rob le dice que él recuerda todas las cenas que ha realizado y efectivamente Rob les hace la misma cena que les hizo años atrás a esa pareja, a los padres de Amir. Y entonces llega el gran momento, el gran clímax de la película. Darius le pregunta que por qué ha hecho eso, por qué le ha recordado a su mujer y le comenta que su cerda en realidad ha sido asesinada. Aquellos dos personajes desconocidos que robaron a la cerdita eran unos yonkis que la mataron. Ahí es cuando a Rob se le cae el mundo encima y vemos cómo está llorando en una escena muy dramática, muy tensa, muy triste, donde hay una ausencia total del sonido y solo vemos a Rob, a Nicolas Cage, llorando. Es una escena muy bien realizada y que transmite esa pena que está sintiendo el protagonista al espectador. Tú estás sintiendo la misma pena que siente Rob. Aquí ya hablaría de otra cosa que me pasó en el cine, porque es que tiene cojones el tema, y es que cuando, bueno, le dice la noticia de que su cerda ha sido asesinada y no hay ningún tipo de sonido, vemos a Rob llorando. Otra vez a alguien le sonó el teléfono. Que yo digo, de verdad, por favor, cuando empieza una película, quítale el sonido, quítale las notificaciones. Es que yo os juro que yo cada vez que voy al cine digo, es que verás tú, que en el momento épico, en el clímax, alguien dará por el culo. Y efectivamente, en la mejor escena, en la escena más dramática en la que se descubre que la cerda ha muerto, a alguien va y le suena el teléfono y la señora otra vez encendiendo el móvil, en plan que se veía toda la sala iluminada. Y dices, de verdad, o sea, es que me tuve que tapar con la mano derecha en plan para decir, para no ver la luz, ¿sabes? Es como, de verdad, por favor, déjame disfrutar la película, déjame disfrutar ese momento dramático. Pero se ve que la gente no puede vivir sin el móvil o sin las notificaciones del móvil. Es lo que hay. Al final es que es eso, al final el streaming, eso que decían que el streaming iba a matar el cine en la época de pandemia, que al final no ha sido así, pues de verdad es que dan ganas de solo ver películas en streaming, porque es que, macho, como en casa en ningún sitio. No sé cuántas veces me ha pasado algo así con gente irrespetuosa en el cine. Pero bueno, como apuntes finales en esta zona con spoiler, ya he destacado las escenas que más me han gustado, la escena final, la escena con el chef Pingway en el restaurante de lujo. He de decir que me hizo mucha gracia que el protagonista, desde la pelea clandestina en la sala de Edgar, se tira toda la película con la cara ensangrentada, no se ducha, porque Rob vive a su manera y bueno, me resultó bastante gracioso. Y así como datos curiosos, comentar que el director Michael Sarnowski dijo que el cerdo solo estuvo entrenado durante 3 días y mordió a Nicolas Cage varias veces. No pudieron conseguir un cerdo que estuviera mucho más entrenado por temas de presupuesto. Además, se cortó casi 1 hora de la película porque los distribuidores pensaron que era demasiado larga. No lo sé, yo no sé si se haría demasiado larga, depende de lo que sucediera en esa hora, obviamente, pero si esa hora tuviera momentos tan intrigantes como los tiene esta película, porque realmente toda la película es una intriga constante. Tú estás todo el rato pensando, ¿dónde estará esa cerda? ¿Dónde estará? Que obviamente la única posibilidad es que o que la recupere o que esté muerta, pero yo francamente pensaba que estaría viva y que al final la recuperaría. Y cuando le dicen que está muerta, bueno, cuando Darius le dice que está muerta, yo me quedé flipando. La verdad es que no me lo esperaba para nada. Entonces, bueno, es bastante triste. Además, añadir que gracias al bajo presupuesto solo tuvieron 20 días para hacer la película, tenían que conseguir las tomas a la primera y no había suficiente dinero como para hacer retrasos o realizar grabaciones extra o volver a grabar escenas. Entonces tenían que hacerlo todo de forma muy ajustada. Nicolas Cage también produjo esta película y además se rodó antes de la pandemia, antes de que el COVID-19 llegara a nuestras vidas. Menos mal que ya prácticamente se está yendo. Y es verdad que hay una escena que no he mencionado que realmente considero que es la que más me ha gustado,
y es el final. Una vez Rob sabe que ha muerto su cerdita, le comenta a Mir en un restaurante, en el restaurante que está cerca de su casa en el bosque, que si realmente no hubiera ido a buscarla, seguiría viva en su mente. La cerdita seguiría viva. Pero a Mir le dice que si realmente pues vale la pena pensar eso, realmente reflexiona sobre ello, y ahí queda un dilema en el espectador que piensa, o al menos que yo pensé, claro, ¿qué habría sido mejor? ¿Que Rob se hubiera enterado de la muerte de su cerda o que en su mente hubiera seguido viva? Bueno, el caso es que vuelve a su casa y entonces vemos unos planos donde lentamente llega a su casa, pasea por el bosque, se acerca al río donde al principio está con la sartén, finalmente se sienta en su cama, vemos un plano estático donde vemos su cama y la cama de su cerdita y cómo Nicolas Cage, Rob, mira hacia el techo y su cara se ilumina. Esa escena me pareció espectacular porque es como si estuviera mirando al cielo, está hablando con su cerdita, está comunicándose con su cerdita, y ahí es cuando acaba la película, corte a negro, y la verdad es que me pareció muy, no sé, me pareció muy bonito, pero muy triste a la vez. Es que me encantó cómo se sienta y vemos cómo a su lado está la cama vacía de su cerdita que ya está muerta y mira hacia el cielo con su rostro iluminado. Es que me pareció muy triste pero a la vez muy bonito y realmente me dejó con un buen sabor de boca que dije, es que ole, qué gran película. Entretiene todo el rato, tienes incertidumbre por dónde estará su cerdita, además tiene ciertos momentitos cómicos por la propia personalidad del personaje, te hace reflexionar, trata temas muy importantes que ya he mencionado a lo largo del episodio y en definitiva es una gran película, un gran debut y espero que nuestro director Michael Sarnowski realice películas similares, películas tan originales como estas. Tengo entendido que John Wick es más o menos igual en el sentido de que es un hombre al que le roban su perrito, la verdad es que no la he visto pero es una saga que tengo pendiente, pero es un poco más rollo acción, rollo tiroteos, y esta es una especie de John Wick pero dramática, lenta y sentimental, y sinceramente me ha sorprendido mucho. Así que si la habéis visto podéis comentarme qué os pareció, y si no la habéis visto, bueno, ya os he contado la película. Si habéis llegado hasta aquí y no la habéis visto, hombre, me sabe un poco mal porque os habéis perdido una gran película, pero de todas formas la voy a seguir recomendando a lo largo de toda mi vida. Aquí acaba la crítica y dicho esto podéis seguirme en Instagram, Twitter, TikTok, @satanescinéfilo, y escucharme en vuestras plataformas de podcasting favoritas, incluso en YouTube. Gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.